Cuenta el Evangelio, pues, que nuestro Señor curó a una persona que era sordomuda, no podía ni hablar ni escuchar. Y lo curioso del Evangelio es que dice que nuestro Señor lo hizo fuera de la tierra de Israel. No estaba, pues, en aquel entonces en Palestina. Estaba atravesando la tierra de la Decápolis, al otro lado, pues, del río Jordán, y estaba en la tierra de Sidón. Y entonces dice el Evangelio que pasaba nuestro Señor y unas personas buenas, se ve que habían escuchado quién era nuestro Señor, trajeron a los discípulos, a los apóstoles, a un sordomudo, y nuestro Señor escuchó a los que le pedían que lo curara. Para curarlo, dice el Evangelio, nuestro Señor se retiró de la multitud. Mucho bullicio, mucho ruido. Nuestro Señor se retiró y dice que allí lo que hizo nuestro Señor, que lo podía haber curado inmediatamente por su omnipotencia, como había hecho con otros enfermos, pues tomó una serie de medidas previas. Dice que, en primer lugar, nuestro Señor levantó los ojos al cielo. En segundo lugar, suspiró, gimió en su corazón. En tercer lugar, dice, puso los dedos suyos en los oídos de aquel sordomudo y tocó con sus dedos la lengua de aquel que tampoco no podía hablar y dijo aquella palabra, abríos, éfeta, abríos. Abríos pues oídos, abríos pues lengua, para poder escuchar, para poder hablar. E inmediatamente, dice, quedó curado. Los santos padres, como decíamos, ven en este milagro de nuestro Señor una representación de toda la humanidad caída después del pecado original. Digo toda la humanidad a excepción del pueblo elegido del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Y cuentan cómo esta humanidad caída, que no tenía pues ninguna garantía de poder salir de su enfermedad, durante 4000 años había yacido en el pecado y había experimentado los efectos desastrosos del pecado original, viviendo lejos de Dios. La tiranía del demonio había reducido a la humanidad a un mutismo y sordera espirituales. ¿Por qué mudo? Porque la humanidad no alababa a Dios. No alababa al verdadero Dios y tampoco no escuchaba su voz. En una situación tan desesperada, y ahí está la economía de la divina providencia, la Iglesia católica, que fue arrojada por ya la sinagoga, arrojada de Jerusalén, halló a este esclavo del demonio, que es la humanidad, más allá de la Judea, había sido pues rechazada por la sinagoga, y por medio de la voz de los apóstoles, y de los discípulos, la condujo a esta humanidad, a este pecador sordomudo, la condujo a nuestro Señor y le rogó que lo curara. Evidentemente no había ninguna medicina natural capaz de curar a este sordomudo. Y además, para colmo, no solamente él no hablaba, él no escuchaba, sino que había tan gran ruido a su alrededor, tan degradantes, dicen los padres de la Iglesia, eran las pasiones desorientadas y desordenadas de la gracia, que apenas podía escuchar confusamente la voz de la conciencia, y solo de vez en cuando le llegaba a esta humanidad caída, le llegaba el eco lejano de la tradición primitiva y de los profetas. Así pues, nuestro Señor, con esta humanidad, por medio de la predicación de los apóstoles, pues le devuelve los sentidos del oído, porque por la fe nos llega por el oído, nos llega por la predicación, y le devuelve la gracia de poder hablar, para que pueda alabar a Dios, para que pueda emplear sus facultades ahora en el servicio de Dios. Es un poquito
lo que también nos recuerda pues la colecta de la misa de hoy, el beneficio extraordinario que nos ha hecho Dios nuestro Señor al hacernos católicos, al darnos la gracia santificante. Muy hermosa la colecta de hoy, muy hermosa y que resume pues todo el beneficio de la gracia. Oh Dios, dice la colecta de hoy, que con la abundancia de tu piedad hay de parte de Dios, primeramente, para darnos la gracia, una conmiseración de nuestra desdicha, de nuestro estado caído. Oh Dios, que con la abundancia de tu piedad excedes los méritos y los deseos de los que te suplican. Podemos decir que incluso este sordo mudo no pensaba, lo llevaron a nuestro Señor quienes lo conocían y quienes conocían a nuestro Señor. Él mismo no pensaba poder curar. Es verdad que lo que da nuestro Señor a las almas excede completamente los méritos de uno. ¿Quién puede decir yo he merecido que Dios me dé la gracia de ser católico, de ser fiel? Nadie, nadie, nadie. Excedes los méritos y los deseos de los que te suplican. Quizás este sordomudo hubiera pedido, si hubiera podido, la gracia de ser curado de su sordera y de su mudez, pero nunca habría pensado en pedir a nuestro Señor la gracia de ser hijo adoptivo de Dios, heredero del cielo. Eso, los deseos de este sordomudo no llegaban tan lejos. Tú, Señor, excedes los méritos y los deseos de los que te suplican. Derrama, pues, Señor, sobre nosotros tu misericordia, para que nos perdones, en primer lugar, nos perdones lo que teme nuestra conciencia. Nuestro Señor, antes de dar la gracia santificante, tiene que borrar el pecado del alma, para que perdones lo que teme nuestra conciencia y nos concedas lo que no se atreve a pedir nuestra oración. Es verdad que nuestra oración, como ya viendo la enfermedad propia, no se atreve a pedir todavía más allá del perdón de los pecados. Pero, Señor, tú concédenos lo que nuestra oración no se atreve a pedir, es decir, la gracia de la perseverancia. San Agustín en sus diversas obras sobre la gracia, nos dice que hemos de distinguir todos los fieles una doble, podemos decir así, un doble obsequio, un doble regalo de Dios nuestro Señor. El primer regalo, totalmente gratuito de parte de Dios, es el haber recibido la gracia santificante. El haber recibido la gracia santificante. Es un regalo, dice San Agustín, inmerecido de parte nuestra, mucho más inmerecido que el de la propia creación y la propia vida natural. El haber recibido la gracia, dice San Agustín, podemos decir que ya es una predestinación a la gracia. Desde toda la eternidad, Dios nuestro Señor había previsto darnos este don inmerecido, que no se puede conseguir por el propio esfuerzo, por las propias facultades. Es un don que sobrepasa totalmente a lo que uno puede conseguir humanamente, la gracia, la gracia. Y dice San Agustín, podemos hacer un paralelo, ya digo, entre la vida natural y la vida de la gracia. Nadie ha podido decir, yo me inscribí en la lista de los que iban a vivir en este mundo. Si todavía no tenías la vida, ¿cómo podías hacer alguna cosa para vivir? Es un don gratuito de Dios. La gracia lo es mucho más todavía. Supera pero infinitamente todo esfuerzo humano. Y Dios te lo ha concedido. Dios te tenía predestinado para la gracia santificante. Pero dice San Agustín, hay que distinguir lo que es la predestinación a la vida de la gracia de la predestinación a la gloria del cielo. La predestinación a la gloria del cielo. Es decir, que esta gracia perdure, continúe en tu alma hasta tu último suspiro y que a través de ella puedas alcanzar la gloria celestial. Esa es otra gracia distinta. La primera gracia, la de haber sido hecho hijo de Dios, te vuelca en una gran confianza. Tú no lo merecías, tú no habías hecho nada para alcanzarla, y Dios te la concedió gratuitamente. Y la segunda, que es la gracia de la, digamos así, predestinación o perseverancia final, como la queramos llamar, pues te vuelca en la humildad.
te vuelca en la humildad. La primera en la confianza y la segunda en la humildad. Y así como Dios nuestro Señor te dio la primera, puedes esperar que te concederá la segunda, pero también tienes que rogar para que te la conceda. Y así será el alma cristiana, que viene por una parte sumergida en la confianza y por otra se tiene que humillar ante la presencia de Dios y pedir, suplicar, el poder continuar hasta el final. Hasta el final. Confianza y humildad. San Agustín, cuya fiesta vamos a celebrar el día 28 de este mes, y que tanto se dedicó, ¿no?, a estudiar la gracia, nos explicaba, y particularmente con lo que hemos visto también en la epístola de hoy, con el ejemplo de San Pablo, cómo este don de la gracia pues es un favor enteramente gratuito de parte de Dios. San Pablo nos decía hoy en la epístola: yo soy todo lo que soy, y él era apóstol de nuestro Señor Jesucristo. No apóstol elegido por los 12 durante su vida en este mundo, sino ya después de su resurrección y de su ascensión al cielo, San Pablo fue elegido por nuestro Señor, pero también para ser apóstol. Y dice San Agustín: pero fíjate que, así como Jesús había elegido a los 12 apóstoles y les había dicho: no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, ha sido de mi parte un regalo, un don, algo completamente gratuito. También así elegí a San Pablo. Es más, San Pablo no tenía ninguna predisposición para seguir a nuestro Señor, al contrario, era perseguidor, lo dice: yo era un perseguidor de la Iglesia. Y yo hacía todo lo posible para apagar aquella llama que había prendido nuestro Señor en este mundo. Yo perseguía a la Iglesia de Dios. Y yendo a perseguir todavía más a los apóstoles de nuestro Señor, fui derribado en suelo, a la tierra, y nuestro Señor me dio la gracia, el regalo de la conversión, completamente de un modo gratuito. También San Agustín recuerda el ejemplo que hemos visto algunas veces nosotros y que nos llama tanto la atención, de esos niños que reciben la gracia del bautismo, siendo todavía incapaces de hablar, son chiquitines, muy pequeñitos, y que no alcanzan la infancia, la gracia, digamos así, el hecho de poder llegar a la edad adulta, sino que apenas han sido bautizados, se van ya para la gloria del cielo. Y dice San Agustín: admiran estos niños a los cuales Dios concede totalmente de un modo gratuito la vida humana, la vida de la gracia y la herencia del cielo, la bondad de Dios. Para que entiendas de que este don que Dios te ha concedido, la gracia, pues es completamente gratuito, que te debe de volcar en una gran confianza, y ahora tienes que hacer todo lo posible para poder perseverar en ella. San Agustín, a lo largo de su vida, él mismo, recapacitando un poquito en lo que Dios nuestro Señor le había concedido, no se cansa de alabar la bondad de Dios. El don de la gracia, completamente gratuito de parte de Dios, para pedir con humildad el don de la perseverancia, el don de la gloria del cielo. Y San Agustín, pues toda su vida estuvo bien sumergido en este ámbito de lo que es explicar el don de la gracia. En el libro de las Confesiones, que es hermosísimo y cuya lectura hace muy bien cada vez que uno lo vuelve a repasar, nos recuerda cómo el católico tiene que vivir sumergido en esta humildad. Señor, yo no he merecido nada de parte tuya, tú me lo has dado por tu bondad, por tu misericordia, por tu compasión. ¿Qué te daré?, dice San Agustín en el libro de las Confesiones, ¿qué te daré, Señor, por todo lo que tú me has dado? San Agustín ya se veía en la madurez de su edad, ya frisaba los 60 años, ya era obispo de la Iglesia Católica. Él recordaba en ese momento todo lo que había recibido de parte de Dios, de un modo más o menos sumario, tampoco no puede recordar todas y cada una de las cosas de una vida. Pero lo que más le sorprendía en ese momento, cuando recapacitaba escribiendo las Confesiones, era la abundancia de los dones de Dios. Y él se preguntaba: Señor,
¿qué te podré dar yo a cambio de todo lo que tú me has dado? Pues bien, Señor, yo te amaré, decía San Agustín, te daré gracias y alabaré tu nombre, porque tú me has perdonado tantas acciones mías, malas y tremendas. A tu gracia y tu misericordia le debo yo el que tú hayas derretido mis pecados como se derrite el hielo. Y no queda nada de ellos, no queda nada, absolutamente nada. También yo, decía San Agustín, debo a tu gracia no solamente los males que tú me has perdonado, todos mis pecados de la vida en que yo vivía antes de la conversión, también yo le debo a tu gracia los pecados que no cometí. Los pecados que no cometí. ¡Qué mal no podía yo haber hecho! Confieso que me lo has perdonado todo. O sea, lo que hice positivamente y lo que no hice por una prevención tuya, una gracia tuya que me evitó el peligro y la caída. Confieso que me lo has perdonado todo, tanto el mal que por mi voluntad hice, como el que guiado por ti no hice. ¿Qué hombre hay que, considerando su propia debilidad, se atreva a atribuir a sus fuerzas su inocencia para amarte menos? Como diciendo, claro, yo soy inocente porque me he esforzado mucho y así estoy menos obligado con Dios, porque lo que soy inocente lo hice por esfuerzo propio. No. Si tú eres inocente, no lo has hecho sin la gracia de Dios. Porque el que llamado por ti siguió tu voz y evitó los pecados que lee en mí, cuando lo reconozco y lo recuerdo, no se burle de mí, porque estaba enfermo y me sanó el mismo médico de quien él ha recibido la gracia de no enfermarse. O por mejor decir, de enfermarse menos que yo. Y por eso tiene aún la obligación de amarte tanto y más aún que yo. Todo pues como un don de Dios. Podemos en estas cosas de la vida de la gracia hacer algunos paralelos que son siempre paralelos muy imperfectos, ¿verdad? Pero que nos ayudan un poquito a entender. Es como un alumno que quiere estudiar latín, por ejemplo. Un ejemplo casual. Quiere estudiar latín. Bien. ¿Qué le hace falta para poder aprender esta materia tan hermosa? Le hace falta un profesor. Le hace falta un texto. Pero también le hace falta asistir a la clase. Si no, es muy difícil que aprenda esa materia. Y aparte de haber recibido una enseñanza que viene de afuera, que es completamente de bondad, gratuita, le hace falta estudiar. Y cuando el alumno recapacita ahora en el segundo semestre, este año les digo, no ha habido ningún reprobado en latín. Bien. Cuando un alumno recapacita en el primer semestre y piensa en lo que ya, no digo sabe, tiene que saber de latín, dice, ¿cómo fue que pude aprobar el examen? Y tiene que ver las dos cosas. Por una parte, la enseñanza y por otra parte, el esfuerzo. Las dos cosas son necesarias. No se puede cursar una materia sin la enseñanza y el esfuerzo. Y cuando recapacita y dice, finalmente aprobé la materia, sí. Luego puedo también pensar que no será imposible aprobar el segundo semestre. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues lo mismo, enseñando, recibiendo la enseñanza y estudiando para el examen. No será imposible. Yo confío en la materia enseñada y al mismo tiempo tengo la humildad para saber que tendré que estudiar, que esforzarme para poder presentar bien el examen. ¿Ven? Una conjugación, pues, de confianza y de humildad. Este es el espíritu cristiano, el espíritu que nos enseña la Iglesia y que hemos de pedir constantemente. Si Dios nos ha dado la gracia de empezar la vida ya
de la gloria aquí en este mundo a través de la gracia, lo cual es algo inmerecido, ya lo digo, y tenemos que reconocerlo todos los días. Ahora hemos de hacer de nuestra parte todo lo que podamos para perseverar. Y ya sabemos que una de las cosas que más hemos de emplear para la perseverancia es la oración. Lo mismo que pasó en el milagro que hemos leído en el Evangelio de hoy. Este enfermo no le podía reclamar a Jesús en justicia: tienes que curarme. Si hubiera empezado así el enfermo, la cosa hubiera acabado de otro modo. Fueron a suplicar a nuestro Señor que curara al enfermo. Fueron a suplicar: Señor, ya sé que tú no estás obligado a curarlo. Ya lo sabemos que no estás obligado. Pero dígnate, Señor, compadecerte. Otórgale la curación, que aquí era solamente un beneficio temporal. Otórgale la curación. ¿Ven? La súplica. En este sentido, San Agustín nos dice también que la perseverancia final, pues, es el mayor de todos los dones que puede otorgarle a un alma a Dios. Más todavía que la vida de la gracia empezada. Mucho más, porque la vida de la gracia empezada tiene una finalidad, que es culminar en la gloria. Entonces, la perseverancia es la mayor de las gracias, pero para obtenerla no se le puede reclamar a nuestro Señor. Hay que mendigarla, hay que pedirla, hay que suplicarla. ¿Ven la importancia de la oración? La humildad, orando con humildad a Dios nuestro Señor. Pues bien, que esta lección que nos da nuestro Señor en el día de hoy, en el domingo de hoy, nos lleve a todos los católicos a llevar una vida seria de oración. No pasemos nunca ningún día de nuestra vida sin encomendarnos a Dios, sin suplicar, sin pedir constantemente. Pasemos sobre todo por medio de Nuestra Señora la Santísima Virgen. Todo católico bien nacido se encomienda siempre a la Santísima Virgen María en la mañana y en la noche. Todo católico bien nacido se encomienda a la Virgen. No deja pasar nunca una mañana sin, por lo menos, ofrecer a la Santísima Virgen María las oraciones de la mañana y de la noche, las 3 Aves Marías de la perseverancia. Todo católico bien nacido piensa en rezar el rosario todos los días. ¿Y qué es lo que pedimos en esta oración? Básicamente la gracia de la perseverancia. La gracia de poder mantenernos en el don que ya hemos recibido. Hemos de hacer de ello, yo diría, una especie de deber espiritual. No puedo yo pensar que soy buen católico si no tengo este hábito de oración frecuente en mi alma. Hemos de suplicar constantemente. Pues bien, que Nuestra Señora nos conceda la gracia de poder ofrecerle todos los días de nuestra vida estas oraciones de mañana y noche y nuestro Santo Rosario. Ave María Purísima, y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.